Bueno, ahí estamos, ¿eh? No, ahí le avisé a Clara que ingrese en la otra y le avise si pueden estar todos. Bien. Bueno, ¿ustedes me escuchan, chicos? Sí. Solamente alguno que me dé feedback para asegurarme que me escuchan. Bien. Bueno, vamos ingresando. A ver, hay gente todavía en sala de espera. Admitimos a todos. Hoy se cayó WhatsApp, ¿no? Y otros. No está tan acostumbrado a que siempre funciona, ¿no? Creo que con Facebook y Instagram también, ¿no? Bueno. Ahí se ve que estaban en la otra sala algunos. Estamos admitiendo todos. Bueno, me avisan si ven alguno de sus compañeros que está en la sala de espera, así le doy acceso, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Bueno, continuando con la clase pasada, vamos a hacer un pequeño enumeración de los temas que venimos viendo, así como para que ustedes puedan orientarse bien en lo que en lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? O lo que vamos a ver en esta clase. Nosotros arrancamos hace ya unos meses con la importancia de los pronósticos, la importancia para lo que tiene que ver con los sistemas de compresión, ¿no? Aquellos sistemas donde es necesario conocer cuáles son las cantidades y en qué tiempo, estimaciones de la ocurrencia, de eventos, ¿no? Para poder diseñar y planificar la producción. Después vimos algunos métodos de pronósticos, nos metimos en sí en todo lo que es la actividad de pronosticar. Después vimos diseño de capacidad de actividades productivas, aquellas que eran de componente fijo y aquellas que eran esas actividades de tipo producción en línea, y diferenciamos dos, ¿no? Las que son tipo taller, donde usábamos gráficos de recorridos y cartas para poder hacer una mejor distribución de las instalaciones que componen un sistema productivo, y también vimos lo que es la producción en línea, donde veíamos la importancia del concepto del ciclo de tiempo, ¿sí? Que vamos a admitir a Iván Chiabrera. Entonces, con el ciclo de tiempo dimensionábamos una línea de producción y asignábamos trabajadores a los distintos puestos de trabajo. Bueno, visto esto también, vimos también cómo organizar una secuencia de trabajos, cómo dar prioridad dependiendo de distintas políticas y distintas necesidades de la organización, si le dábamos prioridad a los que primero llegaban, a los trabajos que, digamos, por orden de llegada, si dábamos prioridad a los que producían el menor retardo, o sea, ¿te acuerdan de las 4 reglas típicas de secuenciación, ¿no? Y vemos para una máquina y después vimos también secuenciación para 2 y hasta vimos algún método para 3 máquinas. Hablamos también de lo que es planificación, hablamos del plan agregado total, o plan agregado o plan total, y hablamos de la programación maestra y la importancia de poder programar las actividades. Todo esto siempre en el ámbito de actividades productivas, de bienes y de servicios. Y en cualquiera de ellas, esto que estamos viendo tiene aplicación como administración de operaciones y los posiciona a ustedes como personas que van a administrar operaciones. Obviamente, todo este tipo de actividades después hay que relacionarlo con los sistemas de información y con la tecnología de información,
y ahí es donde se saca el mayor provecho, ¿sí? Estaríamos Profe, viendo, perdón, sí. hay gente en sala de espera, me parece. Bien. Sí, sí. Porque había dos Estaríamos, links y estaban todos en otro. claro, sí, yo le pedí a Clara que entre a la otra si se estaban pasando. Sí, ya en este momento hay 22, así que ya hay unos cuantos. Ahí seguimos admitiendo. Este resumen que les estoy haciendo es un poco para que ustedes vean la clase de hoy, dónde la vamos a estar ubicando, ¿sí? A ver, no, esto no sé qué es. Bien, ahí creo que están todos. Ok, entonces lo que vamos a ver es todo este tipo de actividades que ayudan a los administradores de operaciones a tomar las mejores decisiones para conducir a los objetivos de la empresa, ¿no? O sea, cumplir con los objetivos y con las metas de la empresa. Ahí sigue habiendo más gente. A ver. Hay alguno que no se puede sumar, me parece. Ahí está. Ok, y parece que están todos. Bueno, y lo último que vimos fueron fue los planes, planificación, ¿sí? Una planificación macro, y después vimos ya una planificación más acotada en el tiempo, ¿sí? Nos está quedando dentro de estas actividades, y es lo que vamos a ver hoy, nos está quedando cómo hacer los pedidos de materiales. Fíjense que en la presentación que ustedes están viendo, alcanzan a ver Administración de Operaciones, PRM y PRC, ¿eso lo están viendo? Sí. Sí, sí. Sí, ¿no? Muy bien. Sí, se ve. Bueno, PRM es Planeación de Requerimientos de Materiales y PRC es Planeación de Requerimientos de Capacidades. Vamos a ir al final de la presentación para que ustedes encuentren una relación de esto que estamos viendo con los sistemas y con la tecnología de información, ¿sí? Entonces, cuando empiecen a trabajar, ya sea en alguna organización o ustedes sean sus propios empleadores, ¿no? Y ustedes hagan sus propias actividades, van a encontrar sistemas ERP, ¿sí? Los sistemas ERP sirven para planificar los recursos empresariales, ¿sí? Son software de gestión de procesos empresariales que permiten a una organización utilizar un sistema de aplicaciones integradas, ¿no? Para poder gestionar el negocio y de esta manera automatizar muchas funciones administrativas que están relacionadas con la tecnología, con los servicios, con los recursos humanos, ¿sí? Obviamente hay un montón de programas de estas características. Después en la próxima diapositiva vamos a ver algunas solamente a título informativo, ustedes por ahí las han escuchado, y entonces todo esto que nosotros estamos viendo, si podemos hablar de las 3 dimensiones de los sistemas de información, acuérdense, las primeras unidades, nosotros hablamos de las 3 dimensiones, ¿no? Hablamos de la administrativa, de la organizativa y de la técnica, ¿no? En este momento lo que nosotros estamos viendo es recorriendo la técnica, en lo que tiene que ver con la administración de operaciones. Esto después, sumado a la tecnología de información y a los sistemas de información, es lo que realmente interesa, ¿no? Poder agregarle a todas estas técnicas y herramientas de la administración para optimizar y hacer eficientes la administración de operaciones, agregarle los sistemas y las tecnologías de información. Bueno, ERP, que quiere decir planificación de recursos de las empresas, es una de las herramientas que las empresas utilizan para poder desarrollar e integrar distintas actividades. Fíjense ustedes que ahí hablamos de finanzas, hablamos de recursos humanos, hablamos de la fabricación, de la cadena de suministros, de la gestión de la cadena de suministros,
Gestión de proyectos también, algunas empresas tienen integradas en el ERP, y gerenciamiento de relación con los clientes. Fíjense ustedes que estos sistemas son muy, podríamos decir, muy potentes, muy amplios, y colaboran en las organizaciones, a veces también los dimensionan a su medida. Para mencionar algunos de estos sistemas, podemos hablar de, acá tenemos SAP Business One, NetSuite, SAP, bueno, S4 HANA. Esto yo lo tomé de internet en este momento, es lo que aparece en SAP, Sage, Intacct, bueno, Acumatica, Tally, Odoo, SAP y Oracle, ¿no? Me acuerdo que vimos un ejemplo de utilización de Oracle, creo que en Toyota, ¿no? Suite, creo que se llamaba Suite, que lo había utilizado Toyota para convertir su sistema de producción y distribución. Recuerdo, a mí me tocó, de las empresas que trabajé, alguna vez yo trabajé en Troquén, se llamaba la empresa, que dependía, era uno de los socios. Perdón, vamos a ingresar a alguien más. Ahí está. Y esta empresa había decidido incorporar un sistema la empresa era GD Awards, y la organización Arthur Andersen, ¿no? O sea, la que lo había desarrollado era Arthur Andersen, y lo que estos ya empezaban, este tipo de herramientas, obviamente sirven mucho para la compra, para la producción, y bueno, se trata de que los empleados hagan uso de estas herramientas, ¿no? Al principio, por lo general, hay un poco de resistencia, los empleados quieren seguir haciendo las cosas como las vienen haciendo, pero bueno, las ventajas de tener todo en un sistema, en un solo lugar, donde se registran las entradas y las salidas de la información, eso es muy importante, ¿no? Y muy útil para las organizaciones. Y en la empresa que estoy ahora usamos SAP para todo lo que tiene que ver con las compras, para todo lo que tiene que ver con las contrataciones. Y son sistemas muy potentes, y hasta incluso se pueden adecuar a las necesidades de cada organización. A veces vienen diseñados de una manera preestablecida, y después, dependiendo a la actividad y a la forma de trabajar, acuérdense que siempre hablamos de lo que son los procedimientos y lo que es la cultura, ¿no? Lo que las empresas seleccionan como su mejor forma de trabajo, eso se puede volcar también en estos programas, ¿sí? Bien, hemos visto los ejemplos, vimos qué es lo que incluyen. Y acá, como comentario, también agregarles que estos sistemas también sirven para digitalizar el back office, o sea, todo lo que es la parte administrativa de la organización, también tesorería, gestión de inventarios, ventas, contabilidad, compras, impuestos. En definitiva, utilizan una red, tienen un hardware informático, y eso se lo combina con bases de datos y data warehouse, ¿no? O sea, grandes almacenamientos de datos son los principales elementos que se utilizan para este tipo de programas. Bueno, volvemos al comienzo. No son muchas diapositivas las que vamos a ver hoy, y nos vamos a concentrar en los pedidos, requerimientos de capacidad y de materiales, ¿sí? Bien, vamos a ver, comenzamos entonces a hablar del planeamiento de requerimientos de materiales. Planeamiento de requerimientos de materiales es una técnica que nos va a permitir determinar qué cantidad y periodicidad, ¿no? No solamente cuánto, sino cuándo, para la cantidad de adquisición de artículos que son dependientes para satisfacer la demanda, ¿no? Siempre hablamos de pronosticar la demanda. Entonces, lo que estamos viendo ahora es
cuántos artículos y en qué momento los vamos a necesitar, ¿no? Entonces, fíjense, ahí aparecen las preguntas, de qué elementos estamos hablando, cuánto y cuándo, ¿no? Eso es lo importante, no solamente saber la cantidad, sino saber en qué momento la empresa los va a determinar. Y obviamente estos sistemas de planeación de requerimientos de materiales les van a permitir a las organizaciones reducir los costos de inventarios, van a permitir mejorar la efectividad de la programación, si hay cambios en el mercado, poder adecuarse más rápidamente a esos cambios, y también podemos decir que nos van a servir para optimizar las compras, ¿sí? Más adelante, en el desarrollo de la presentación, vamos a ver que las empresas tienen que pensar o tienen grandes inventarios y guardan productos y materiales para utilizar cuando sean necesarios, o si no, van haciendo adquisiciones con mayor frecuencia. Ya lo hemos hablado esto en varias oportunidades y ustedes cursaron simulación, cuando veíamos la simulación de un modelo de inventario, hablábamos de esto, ¿no? Hablábamos del costo de almacenar o de tener almacenado, hablábamos del costo de emisión o de lanzamiento de órdenes de compra, y hablábamos también del costo de los faltantes, ¿sí? Todas las organizaciones, digamos, desean que estos costos sean lo más bajo posible. Bien. Profe. Sí. ¿Era Toyota que había implementado una técnica como para reducir al mínimo el stock de materia prima para usar solamente lo que tenía pedido para hacer los ensamblajes, ¿no? Sí. Toyota fue una de las primeras empresas que yo diría que cambió el sistema, que antes era un sistema de compresión, a un sistema de tracción, ¿no? El sistema de compresión es aquel donde la base de los pedidos se hace a través de los pronósticos. El sistema de tracción es donde la base de los pedidos se hace traccionando desde la demanda, ¿sí? Y Toyota encontró que primero tenían muchas, podríamos decir, camionetas o vehículos. Si uno cuando dice Toyota se imagina la camioneta, ¿no? Pero en realidad hacen también automotores, y se encontraban con grandes inventarios de vehículos que nadie quería, o que tenían que salir a vender lo que ellos tenían como excedente y no lo que la gente quería. En realidad es un cambio en la concepción, ¿no? La gente quiere comprar un determinado color, quiere comprar un vehículo de tales características, dentro, obviamente, de algo lógico, ¿no? O sea, digamos, las características son bastante comunes entre los vehículos, pero por ahí tienen algunas particularidades que se pueden adecuar de acuerdo a los pedidos. Sí, Toyota fue una de ellas, y después ese sistema de producción de Toyota fue adoptado por un montón de empresas automotrices. Por ahí las que más se resistían a este cambio, las empresas norteamericanas. Las empresas norteamericanas siempre apuntaban a otro tipo de producción, yo diría a un vehículo un poco más robusto, un auto más grande. Ustedes vean las marcas estas de los autos General Motors, Ford, Chrysler, son autos grandes, ¿no? Y los norteamericanos defendían su industria diciendo, bueno, este es el auto americano. Incluso hasta llegaron a desarrollar prototipos siguiendo el modelo Toyota o el modelo japonés, podemos decir, pero no les gustaba. Ellos decían, bueno, pero el auto americano sigue siendo esto y es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Pero bueno, digamos, hoy día en Estados Unidos se pueden ver autos de su propia nacionalidad y muchos autos japoneses también, ¿no? Pero sí, como bien vos decís, y Toyota fue la que introdujo un sistema, el e-business de Oracle. Justamente, fíjense que en los ERP aparecía también Oracle como ofreciendo un sistema de planeación de requerimientos de materiales, ¿sí? Nosotros no vemos en sí los sistemas ni los programas porque, digamos,
son muy no complejos, pero son de determinadas características de cada marca. Todos tienen la misma funcionalidad. A mí me interesa que ustedes vean cuál es la funcionalidad, la utilidad de esos programas. Después, si nos quedara un poco de tiempo, podríamos introducirnos en alguno de ellos para ver alguna particularidad, cómo funcionan. Yo, de hecho, uso en la empresa, usamos SAP. A mí no me toca en mi puesto manejar SAP, simplemente hago algunas funciones me tocan hacer en SAP, aprobar algún certificado, aprobar algún pedido, ese tipo de cosas sí, pero bueno, son sistemas que integran toda la organización y a su vez, como les comentaba, recursos humanos, compras, ventas, distribución, integran todo. Entonces, son importantes y la empresa tiene que hacer que todos los empleados participen, o sea, desarrollar los dos aspectos, que esto también lo veíamos al comienzo, ¿no? El aspecto conductual, o sea, que la gente lo use, y por otro lado, desarrollar el programa, ¿no? Y tiene que ser un desarrollo paralelo, porque si no, es como que se gasta mucho en un sistema que la gente no termina usando, ¿no? Entonces hay que lograr las dos cosas, que la gente lo utilice, lo pueda aprovechar y que las empresas compren estos sistemas, ¿no? Pero bueno, siempre está la resistencia al cambio. Ahora, después luego de un tiempo de usar estos programas, le digo mi experiencia, que yo ya tengo, digamos, unos cuantos años, ¿no? Y yo decía, bueno, y me imaginaba para atrás, decía, bueno, antes hacíamos listados de documentos con planillas Excel y establecíamos el plazo de emisión, imagínense ustedes, documentos de sistemas, ¿no? De ingeniería en sistemas. Entonces, uno decía, voy a emitir en tal fecha, bueno, y eso lo cambiaba, digamos, cualquiera podía ingresar y modificar eso. Hoy día, las empresas tienen software donde se almacenan los documentos, pero son depósitos de documentos, de entregables, ¿no? Que tienen un código. Se puede saber quién hace un check-in, quién hace un check-out de un documento. Entonces, es todo perfectamente traceable, ¿no? Y aparte de estar disponible en cualquier momento. Eso no pasa, y eso a su vez de estos programas o de estos sistemas, a través de herramientas como el Business Intelligence o el Power BI, se pueden generar muy buenos reportes. Hoy las empresas utilizan, a ver, un minuto, ahí estamos admitiendo a 2 personas más, utilizan mucho estas herramientas. ¿Sí? Creo que hemos visto algún ejemplo de aplicación de Business Intelligence para lo que es la parte de ingeniería, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, hemos hecho una introducción a la planeación de requerimientos de materiales. Pasamos ahora a las capacidades, ¿sí? Una vez que los materiales están definidos, para poder procesar esos materiales se necesita tener recursos, ¿sí? Ya sea para, cuando es mano de obra, para que hagan la construcción manual, o si no, para control, para seguimiento, para mantenimiento, hay que tener recursos para poder afrontar la producción. Entonces vamos a hablar de capacidad de personal, capacidad de equipo no de equipo de personas, sino de equipo de maquinaria, ¿no? Tener las maquinarias adecuadas para poder producir, y eso se va a traducir en los objetivos de la producción, ¿sí? Para poder cumplir con los objetivos de la empresa. Los objetivos de producción, ¿sí? ¿Cómo nos ayudan los sistemas computarizados? Bueno, algunos productos, acuérdense el ejemplo que vimos en el primer cuatrimestre de una empresa Cannondale que fabricaba bicicletas, ¿no? Y que había una gran cantidad de distintos tipos de bicicletas y a su vez estas bicicletas tenían muchos componentes, ¿no? Determinados asientos, determinados frenos, determinadas ruedas, cubiertas, cuadros, todos los componentes que se pueden imaginar que forman parte de una bicicleta, ¿sí? Y a su vez,
con una gran variedad. Entonces, poder organizar todo eso es algo que antes se hacía de una manera donde se podían cometer errores, ¿no? Hoy, si uno utiliza programas y buenas herramientas de sistemas, estos miles de componentes se pueden programar en cantidad y tiempo de manera adecuada, ¿sí? Los sistemas computarizados de planeación de requerimientos de materiales permiten esto. En este diagramita vemos cuál es un diagrama de proceso de cómo se hace la planeación de requerimientos de materiales y la planeación de requerimientos de capacidades, ¿sí? Esto arranca, como ya mencionamos en la introducción del tema, con pronósticos y con órdenes, ¿sí? El pronóstico es lo que estimamos que pueden llegar a pedir, una demanda determinada, y las órdenes firmes son las que efectivamente ya la empresa tiene para responder, ¿sí? Con tanto el pronóstico como con las órdenes, lo que se hace es un plan global y la programación maestra, que es lo que vimos las clases anteriores. Una vez que tenemos el plan global y la programación maestra, ya sabemos cuántos elementos de un determinado producto y en qué tiempo lo tenemos que entregar. Entonces hacemos el plan de requerimientos de materiales. Por ejemplo, miramos el inventario. Inventario acá en este caso es el ejemplo de una bomba, ¿no? Y vemos si los materiales que tenemos para la producción de esa bomba son adecuados. Si no son adecuados, hay que volver al plan global y programación maestra. Si estos elementos son adecuados, lo que tenemos que hacer es ver si los centros de trabajo tienen capacidad de equipos y personal, ¿sí? O sea, tenemos que ver los requerimientos de mano de obras para las maquinarias. Si las capacidades son adecuadas, en ese caso podemos decir, y se hace como una especie de correlación, ¿no?, entre la capacidad de materiales y la capacidad de equipamiento y de mano de obra. Una vez que esto podemos decir que converge, lo que se hace es comenzar con las actividades de control y producción. También si vemos que no se cumple o para un determinado pedido de materiales no tenemos las capacidades ni de equipamiento ni de recursos, lo que se hace es volver también al plan global y a la programación maestra. ¿Qué herramientas disponemos para poder hacer los requerimientos de materiales? Ustedes habrán escuchado hablar de una lista de materiales. No sé si escucharon hablar de árbol de estructura de producto y si escucharon hablar de una lista de materiales desglosada. Acá en la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo de una lista de materiales. Fíjense ustedes, dice Bill of Materials. Esto se utiliza mucho en proyectos de construcciones, y las listas de materiales se usan en proyectos, ¿sí? También se usan en actividades industriales rutinarias, pero esta que yo estoy viendo acá, fíjense que dice descripción del ítem, proveedor, número de parte, número de fabricación, número de parte. Bueno, ven que tienen distintas identificaciones, el tiempo de manufactura y el precio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tienen BOM, es como se identifica a las listas de materiales. Y ahí, bueno, un template que es un típico de cómo se utilizan. Bueno, este es un ejemplo que encontré en internet de una lista de materiales como para que ustedes puedan visualizar, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste una lista de materiales. Una lista de materiales es donde está una relación de todos los materiales. Cuando hablamos
si son elementos únicos, bueno, es una lista de, por ejemplo, un tornillo, ¿no? Un tornillo, una tuerca, es ese elemento, no tiene piezas de subensamble. Pero si imaginamos una carretilla tiene un montón de piezas que deben ensamblarse para dar lugar al elemento carretilla, ¿no? Entonces, en este caso, cuando los productos o los materiales o pequeños equipos como una carretilla, hay que fabricarlos, es necesario conocer la relación de todos los materiales, de los componentes y los subensambles necesarios para obtener una unidad de un producto final. Los métodos más comunes es la descripción de una lista de materiales y también vamos a utilizar el árbol de estructura de producto. O sea, la lista de materiales, para llegar a una lista de materiales, vamos a utilizar el árbol de estructura de producto y la lista de materiales desglosada, ¿sí? Desglosada es como que desmenuzamos ese elemento, le separamos todas las piezas y hacemos pedidos individuales para cada uno de esos elementos. Juntamos los que son iguales, ¿sí? No pedimos, obviamente si en distintos componentes van elementos que son iguales, juntamos todos esos elementos que son iguales y los pedimos todos juntos para poder optimizar la compra. Tanto la lista de materiales desglosada como el árbol de estructura de producto, que ahora vamos a ver en las próximas diapositivas, muestra la relación origen-componente. O sea, ustedes van a tener en un nivel 0, un nivel arriba, el elemento principal. Y después, en distintos niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, cómo se va a ir desglosando ese elemento. Y va a mostrar una relación origen-componente con una base jerárquica. Entonces, esto revela qué componentes son necesarios para cada ensamble de un nivel mayor, ¿sí? Entonces, va de arriba hacia abajo el desglose, pero después es como que vamos viendo de abajo para arriba cuántos vamos necesitando de cada uno. En la próxima diapositiva vamos a ver un árbol de estructura de producto donde van a poder ver esto que les estoy comentando, ¿sí? Fíjense, en este árbol de estructura de producto, imagínense que dice soporte Z100. Bueno, soporte Z100 puede ser un soporte para un determinado, supónganse para una cañería, un soporte para un equipo, para un instrumento, un soporte para un proyecto que es necesario fabricar. Este soporte podría ser también, no sé, un vehículo, se me ocurre también, o digamos, muchos elementos que se pueden descomponer en varias piezas de subensamble, ¿no? Este soporte Z100 va a tener en el primer nivel, nivel 1, podríamos decir nivel 0, soporte Z100. En el nivel 1 va a tener una base A10 y va a tener resorte B11, 2. Fíjense, lo que figura entre paréntesis son 2 unidades del resorte B11. El resorte B11, con 2 resortes, ya pueden armar el soporte Z100. Ahora la base, que es una, o sea, la base más resorte me da el soporte. Pero la base va a tener 2 componentes más, que es una abrazadera y 2 corazas de 21 por cada base A10. Por otro lado, tenemos otra abrazadera, fíjense que la ubicamos en el mismo nivel a la abrazadera C20, ¿no? La abrazadera que se utiliza para la base A10 y la abrazadera que se utiliza directamente para formar el soporte Z100. Corrigiendo lo que les dije hace unos minutos, el soporte Z100 necesita 3 elementos, 4. 3 distintos, 4, 2 son iguales. Una base A10, 2 resortes B11, y 4
abrazaderas C20, ¿sí? O sea que tiene 4, 5, 6, 7 elementos, de los cuales 4 son abrazaderas y 2 son resortes. Y también la base A10 tiene elementos que la componen. La base A10 tiene una abrazadera C20 y tiene una coraza que se llama D21. Fíjense el código de cada una de estas piezas de subensamble. La coraza tiene 2, la base A10. La abrazadera tiene una agarradera que se llama E30 y las 2 corazas están formadas por una conexión, o 2 conexiones, mejor dicho, F31 y un eje G32. La abrazadera C20 tiene una agarradera E30. Esta es una clásica y típica árbol de estructura de producto. ¿Cuál es el objetivo? Pasar a un listado de materiales. Lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente es vamos a pasar este árbol de estructura de producto a una lista de materiales desglosada. Vamos a colocar, por ejemplo, desplazadas sobre cada una de las líneas. Ahora vamos a poner varias líneas y vamos a poner para cada línea un elemento distinto. Pero vamos a poner en las columnas, vamos a agrupar las que van por nivel, ¿sí? Entonces, para el nivel 0 va a ser el soporte. Después vamos a poner en otro nivel la base A10 y el resorte B11. En otro nivel vamos a poner C20, D21 y C20. Y por último, en otro nivel, E30, F31, G32 y E30. Y las cantidades también de cada uno. Fíjense, esto que les acabo de comentar, lo ven en este cuadro, donde hemos ido colocando el código de cada una de las piezas, hemos indicado la descripción de cada una de esas piezas y la cantidad y en qué nivel se ubican. Nivel 0, el soporte, el elemento construido finalmente, y después las piezas, fíjense, la A10 y B11, base, que era 1, y los resortes, que eran 2, ¿sí? Si acá lo pueden, vamos a marcar acá, fíjense, acá tenemos la base, nivel 1, y acá tenemos el resorte, nivel 1 también, pero son 2 resortes. Después tenemos, en el nivel siguiente, teníamos, acuérdense, C20, que había una abrazadera, nivel 2, que era 1, y después teníamos otra abrazadera que eran 4, ¿sí? ¿En dónde? En el nivel 2 también. Y por último, el nivel final es el nivel 0, 1, 2, el nivel 2. Tenemos nivel 3 también. El nivel 3, perdón, es el E30, el F31, el G32 y el E30. Y las cantidades, ¿sí? Fíjense, la agarradera 1, el eje 1, la conexión 2 y la agarradera 1. Entonces tenemos en esta lista de materiales desglosadas, para cada uno de los elementos codificados, la descripción, la cantidad y el nivel que ocupa en el árbol de estructura de producto. Visto esto, entonces vamos a ver un ejercicio que dice lo siguiente. Determine las cantidades de A10, de B11, de C20, D21, E30, F31 y G32 necesarios para 50 de los soportes Z100 mostrados en la figura. Primero determine para un soporte y luego se multiplica por 50. Bueno, es muy sencillo.
ese pasaje, ¿no? Primero calculamos un soporte y después todas las cantidades para un soporte se multiplican por 50. ¿Cómo es la metodología? Bien, fíjense, lo vamos a ver acá y después vamos a volver al el árbol de estructura de producto. Fíjense la base. La base era, el primero era nivel 0, el soporte. Y después teníamos nivel 1, aparecían dos. Aparecía la base y aparecía un resorte, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va armando esto? Fíjense, una A para Z, o sea que es una base para Z. ¿Cuántos requerimientos? 1. Después teníamos, acuérdense que resortes eran 2. Entonces, 2 resortes B para Z, requerimientos 2. Vamos a la abrazadera. Fíjense que la abrazadera teníamos, volvemos a nuestro árbol. Estamos hablando de esta, a ver, un minuto, estamos hablando de esta abrazadera. Estamos hablando de esta abrazadera que son 4 y estamos hablando de la coraza. Estamos viendo, pero estamos hablando de abrazadera. Fíjense, tenemos una abrazadera para una base, para un soporte. Y después tenemos 4 abrazaderas para un soporte. En este caso, el C20 van a ser un total de 5 elementos. La coraza, tenemos 2 corazas de 21 para cada base. Entonces va a haber 2 corazas para una base. Entonces vamos a tener 2 por acá y vamos a tener 5 por acá. Vamos a mirar eso entonces. Acuérdense, coraza de 21 y abrazadera C20. A ver. Bueno, fíjense entonces, nos queda correr uno más. Ahí tenemos. Abrazadera, fíjense, un C para A y un A para Z. 4C para Z. Entonces hacemos 1 por 1 más 4, son 5. Después la coraza teníamos 2 coraza para A y 1 coraza para Z. 2 por 1, 2. Nos quedan 2 requerimientos. Fíjense la agarradera. La agarradera tiene un E para C. E enganchamos, ¿sí? Dice un C para A y un A para Z, ¿sí? Esto en definitiva es 1, ¿sí? Porque es 1 por 1 por 1. Es un E en definitiva. Pero teníamos un E para C, pero teníamos 4C para Z. Ahora lo vamos a ver. Entonces, 4 por 1, 4, más 1 que teníamos son 5E. Vamos a ver el E para C, que a su vez son 4 para Z. Es la agarradera, ¿no? Fíjense, acá teníamos 1, pero son 4, ¿está bien? Como tenemos 4 abrazaderas para cada soporte, van a ser 4 E30. Más este E30, estamos en el 5. Nos queda, son 2 conexiones para 2 corazas, son 2 por 2, 4, 1, 1, ¿sí? Acá son 4. Y eje tenemos 1, 2 en definitiva. 1 por 2, 2, 1, 1. De esta forma, de abajo, o sea, la dependencia se ve de arriba hacia abajo, cómo se va desglosando, pero para hacer la contabilidad de cada elemento hay que ir de abajo hacia arriba. Avanzamos y esto que comentamos recién lo vemos en esta última fila. Fíjense que tenemos 2F para 2 para A, 2F para D
2D para A, 2 por 2, 4, nos quedan 4. Y el eje teníamos, acuérdense que eran 1, 2 y 1, nos quedan 2. De esta forma, finalmente, hemos pasado de un árbol de estructura de producto y una lista desglosada de materiales a una lista final de elementos. Entonces, nuestra organización ya sabe que ese soporte Z100 va a estar constituido por esto. Esto le quedaría, para cerrar el ejercicio, le quedaría multiplicar todo por 50, ¿sí? Bien. Vamos a avanzar entonces ahora. A ver, un proceso lógico del PRM. ¿Por qué? Porque en un proceso de manufactura, no solamente van a haber nuevos requerimientos, puede haber requerimientos que ya están pedidos, puede haber material que está en devolución, y a su vez puede haber desplazamiento en el tiempo, ¿sí? Entonces, la programación maestra de producción va a dar cuáles son los requerimientos brutos o proyectados para los productos finales, ¿no? Para cada uno de los productos finales. Entonces, vamos a tener requerimientos brutos, pero a su vez le vamos a tener que ir restando aquellos que están disponibles o recepciones programadas. Y por eso vamos a hablar de los requerimientos netos. Fíjense la formulita que está ahí abajo que dice requerimientos netos igual requerimientos brutos, ese es el total que necesito, pero le vamos a estar restando inventario disponible o recepciones de ese producto programadas, ¿sí? Que tenemos pensado que pueden llegar a volver. Bueno, tenemos una nueva una nueva lista de árbol de producto. Fíjense, artículo final tiene, ¿qué particularidad tiene esta lista o este árbol de producto? Tiene agregado, entre paréntesis, cuál es el tiempo que demora, ¿sí? Fíjense ustedes, a ver, B1 no, lo que está entre paréntesis son los componentes y después lo que dice es lo que demora. Fíjense el artículo B, que forma parte, hay un elemento para el artículo final. El artículo final está formado por un B y por un A. Tenemos 4 semanas, se necesitan para fabricar el artículo B y 2 semanas para fabricar el artículo A. Y después a su vez tenemos 2 semanas para el artículo C y tenemos 3 semanas para el artículo D, que a su vez son 3 cada uno y que forman parte del elemento B, B1. Le agregamos entonces a la cantidad, acuérdense de las 3 preguntas que vimos al comienzo, le agregamos cuándo, ¿no? ¿Cuándo necesitamos el elemento? Obviamente, como se puede ver, si estamos hablando de 4 y 3, obviamente que estas 3 y estas 2 están contenidas, ¿no? Entonces tomamos la más grande, es 2, se desarrolla en paralelo con este 3. Entonces, la que manda acá es la que dice 3. ¿Cuántas semanas estaríamos necesitando para fabricar el artículo final? En este, se llama cálculo de explosión esto que están viendo, ¿no? ¿Cuántas semanas ven ustedes que se tarda en producir el artículo final? 7 semanas, ¿no? O sea, vemos que para el artículo B son 4, el artículo D son 3, el C está dentro de estas 3, porque son 2. Entonces, en 7 semanas para poder generar el artículo final, tenemos que esperar 7 semanas, 4 para conseguir A y 3 para conseguir D.
Bien, entonces, si nosotros sabemos que el producto va a tardar 7 semanas, tenemos que pronosticar qué entradas vamos a tener en la 8ª semana, que es cuando podemos entregar. Fíjense ustedes entonces, en esta tabla que estamos visualizando, ustedes pueden ver primero, a partir de la semana 8 hasta la 17, cuál va a ser la demanda que vamos a tener. Del artículo A, el artículo A, recuerden ustedes que tardaba 2 semanas. Para poder tenerlo en tiempo y forma, lo tenemos que empezar a producir 2 semanas antes para poder tenerlo al momento de ensamblar el artículo final. Entonces, fíjense ustedes que el artículo A arranca en la semana 6. ¿Cuántos elementos eran del artículo A? 1. Entonces, vean ustedes que tenemos todo lo que estaba arriba, lo tenemos abajo en cantidad, pero lo tenemos desplazado 2 semanas anticipadamente, podríamos decir. Fíjense el elemento B. El elemento B también es 1, pero en lugar de 2 semanas se necesitaban 4 semanas. Entonces vean ustedes que esto arranca, para tenerlo en la semana 8, lo tenemos que comenzar a producir en la semana 4. Si no, no lo voy a tener para la semana en que lo tengo que ensamblar, que es la semana 8. Lo mismo sucede entonces con el elemento C y con el elemento D. Fíjense que el elemento C, al tiempo que tardaba ya 4, le tenemos que agregar 2 más. Entonces ya en lugar de en la 4 va a estar en la semana 2 y el elemento D eran 3. Entonces de 4 menos 3 va a estar en la semana 1. Entonces es como que vamos tirando para atrás las necesidades para poder, a medida que se desarrolla el tiempo, ir teniendo todos los elementos. Pero fíjense que no es lo único que cambia para el elemento C y para el elemento D. El elemento C, en lugar de 42, tiene 126. Bueno, acá tengo 4 por 3, ¿no? Estamos viendo que todo esto es lo mismo, pero multiplicado por 3 es porque se necesitan 3 C para los elementos del nivel superior, ¿sí? Y se necesitan 3D para los elementos del nivel superior, y eso lo vemos aquí. Fíjense, cantidad 3, para formar el B. Bien. Entonces ahora ya tenemos una planilla donde sabemos que en la primera semana tenemos fabricar 126D. Segunda semana, 126D. Y así, de la semana 1 a la 10, distintas cantidades de D. Todo esto con el objetivo de entregar en la semana 17, 38 artículos finales, ¿sí? Este es el artículo final. Bien, ¿qué más podemos decir con respecto a esto que se llama cálculo de explosión? ¿Cómo compramos? Porque yo digo, bueno, tenemos todas estas cantidades. Yo tengo que salir a comprar o tengo que salir, supongamos que es fabricar, ¿sí? Supongamos que se fabrica todo y que nada se compra. Yo tengo que estar fabricando esta semana 126. Hay una forma de requerimientos que se llama lote por lote. Quiere decir que lo que necesito es lo que pido. Si necesito 126, preparo para 126. Si necesito 96, preparo para 96. Si necesito 78, preparo 78. Entonces siempre preparo o consigo lo que necesito. Esto, desde el punto de vista de simpleza, es bueno, es cómodo y sencillo.
pero seguramente no va a ser lo más económico, porque yo voy a encontrarme con costos asociados a la compra o a la preparación. Si yo tengo que salir a fabricar B, C o D o A, voy a tener que hacer corridas de producción. Entonces digo, bueno, vamos a producir este producto, vamos a producir este. Cada vez que cambiamos de producto, de distintos productos para producir, eso tiene un costo, el costo de preparación. Y el otro costo, que siempre hablamos y se contrapone, es el costo de guardar, el costo de tener inventario. Entonces, lo que vamos a buscar es, este es el lote por lote, es el que les acabo de mencionar, es comprar o adquirir o fabricar lo que necesito. Vamos a ver dos más, cantidad económica de pedido y costos mínimos. Hay dos formas de hacerlos, estas son herramientas matemáticas o algebraicas que nos permiten optimizar las compras y que van a sustentarse en decir, no voy a comprar cada vez que necesito, voy a comprar una cantidad importante y después voy a guardar. Entonces compro y guardo y hago distintos escenarios de esa compra y eso que guardo, le busco los costos asociados y hago distintas comparaciones con método lote por lote, método cantidad económica de pedido o el método de los costos mínimos. Vamos a ver justamente eso ahora. Vamos a ver distintas situaciones que se pueden presentar y vamos a comparar los costos de estas distintas metodologías. ¿Hasta acá me siguen bien? ¿Alguna pregunta? Seguimos adelante entonces. Me interrumpen si alguno tiene alguna duda o hay algo que no entiende de los cuadros, pero bueno, creo que es bastante sencillo, son piezas, estas cantidades que se producen cada semana y desplazadas en el tiempo por la demora en producir las piezas, los componentes, ¿sí? Los subensambles. Bien, ahí está. Bueno, es lo que comentábamos recién, ¿no? Hemos supuesto entonces que era lote por lote, la forma de comprar, es decir, que la cantidad de unidades programadas para producir cada periodo fue igual a los requerimientos netos para dicho periodo. Es una política cómoda y para facilidad de uso, pero no es la óptima. El objetivo acá es determinar el plan óptimo o casi óptimo de producción que podríamos obtener, ¿sí? Vamos a ver a un método alternativo. Vamos a suponer entonces, acá tenemos los dos costos, ¿sí? El costo de inventarios y costos de preparación. Son los métodos que se contraponen. Entonces, fíjense, yo tengo que estar relacionando estos dos costos y ver cuál es la política más conveniente para la empresa, ¿sí? Si nosotros tenemos un conjunto conocido de demandas y costos de preparación e inventarios que es variable en el tiempo, ¿qué cantidad de producción minimizará los costos totales de inventario y la preparación durante el horizonte de planeación? Describiremos algunos métodos heurísticos aproximados que se utilizan para el dimensionamiento de los lotes y que se pueden incorporar con bastante facilidad al cálculo de requerimientos de materiales. El primero de ellos, o mejor dicho, el segundo, el primero que vimos era el lote por lote, ya dijimos que es un método cómodo y sencillo, pero no es el óptimo. Buscamos alguno para optimizar. El que encontramos entonces y que estamos viendo en este momento se llama dimensionamiento de lote con cantidad óptima de pedido.
CEP. ¿Qué tenemos que conocer para poder determinar la cantidad Q, el Q, que es la cantidad óptima de pedido? Bueno, de acuerdo a lo que ustedes están viendo ahí en esa fórmula, tenemos que conocer el K, el lambda y el H minúscula. K le vamos a llamar tasa promedio de demanda. H es la tasa de costo de inventario. Esto es un costo que está asociado a mantener inventario, a guardar piezas, mantenimiento, limpieza, administración, alquileres, impuestos. Todo ese tipo de costos van a estar impactando elementos que están guardados y almacenados. Los AMPI, el equipo que tiene que mover de un lugar a otro, llevar ese inventario, la codificación, los pedidos, cuando algo se consume, volver a comprarlo. Bueno, todo eso tiene un costo. El costo de preparación. El costo de preparación es cada vez que dejamos de producir un elemento y nos ponemos a preparar otro elemento. Eso se llama K. La fórmula es muy sencilla, la raíz de 2K, costo de preparación, por lambda, que es la tasa de promedio de demanda, dividido el costo de inventario. Vamos a suponer un ejemplo para que ustedes puedan entender bien esto. Lo mejor es verlo en un ejemplo, donde tenemos un costo de preparación de $132, un costo de inventario de $0,60 por conjunto de un elemento determinado. Veamos el costo total de inventario y de preparación incurrido desde la semana 6 hasta la 15, cuando se aplica lote por lote. Lo primero que vamos a hacer, nosotros dijimos que el método de pedidos de materiales, de requerimientos, el más sencillo era lote por lote, el más cómodo. Vamos entonces a ver cuánto nos costaría hacer un sistema de requerimiento de materiales lote por lote. Bien, en este caso, vean ustedes, el costo de mantener el inventario es 0, porque no estamos guardando piezas. Si necesitamos, acuérdense que veíamos acá en esta tabla, teníamos 42, pedimos 42. Necesitábamos 126, pedíamos 126. Lo que necesitamos, lo pedimos. Acá no hay almacenamiento, no se guardan las piezas. Lo que quiere decir que vamos a tener un inventario 0, porque no se almacena. Costo de mantener inventario 0, porque no se almacena. Pero el costo de preparación va a ser 10 semanas, porque todas las semanas vamos a tener que preparar un elemento. Entonces van a ser 132 por 10, nos va a dar $1.320. Obviamente que yo podré reducir este costo si se producen mayores cantidades con menor frecuencia. Entonces, en lugar de tener este costo de preparación, yo lo que hago es fabricar más y me los guardo. No voy a tener el costo de preparación, pero sí voy a tener el costo de almacenamiento. Bien, entonces lo que vamos a ver es usar la fórmula CEP para determinar una política alternativa de producción. Bien, los requerimientos netos y trasladados son 439. Habremos hablado de la semana 6 a la 15. Teníamos que volver a este gráfico, a esta tabla, perdón. Volvemos a esta tabla. Si ustedes suman, a ver, ¿estoy bien o estamos mal? Pues me pasé. Tenemos que venir al cuadro este. Si nosotros sumamos 42 más 42 más 32 más 12 más 112, la sumatoria de eso nos está dando este número que está acá, requerimientos netos. Trasladados
son 439, y esos salen del cálculo de explosión. Es decir, que el promedio, si dividimos esto por 10 semanas, es 43,9. Reemplazando en nuestra fórmula, que era la raíz 2K por lambda sobre H, acuérdense, era tasa promedio de demanda, costo de inventario y el costo de preparación. Tenemos todos estos valores, ¿sí? Tenemos costo de inventario y el costo de preparación. Y tenemos el promedio de del requerimientos promedio por semana, ¿sí? Acuérdense ustedes, ahora vamos a ver de estos. Tasa promedio de demanda, lambda, ¿sí? H, el costo de inventario y el costo de preparación. Eso lo tenemos. Nos faltaba la tasa promedio de demanda, que es la que obtuvimos aquí, 43,9. Después son estos dos valores que están acá, K y H. De esa manera alimentamos la fórmula y nos encontramos con que el requerimiento planeado CEP es 139. ¿Qué hacemos nosotros? Acuérdense que teníamos que entregar nuestro producto en la semana 8, por lo que demoraba las piezas de ensamble, que en un caso era 4 semanas y en otro caso era 3. Es lo que está acá. Requerimientos netos trasladados en el tiempo, ¿sí? RNTT, que ven ustedes acá, son los requerimientos netos trasladados en el tiempo. ¿Cuánto? Y las 4 semanas esas que tenía que anticiparme. El plan me da 139. ¿Por qué ponemos 30, 139? Porque nunca nos podemos quedar con cantidades faltantes, ¿sí? Fíjense, yo tengo 139, le voy restando, y cuando me voy a quedar en 0, hago otra 139. Le sigo restando, y cuando me voy a quedar en 0, hago otras 139. Le sigo restando, y en la semana, dijimos, 10, compramos el último lote de 139. Ahora, esto que compramos acá, o que fabricamos acá, mejor dicho, lo vamos a tener recién aquí, por acá, 4 semanas más tarde. Esta fila que está acá, la desplazamos 1, 2, 3 a la 4ª semana y colocamos exactamente la misma. Y ahora sí, vamos haciendo la diferencia entre lo que tenemos y lo que necesitamos. Fíjense, 139 menos 42 nos da 97. 97 menos 42 nos da 55. 55 menos 32 nos da 23. 23 menos 12 nos da 11. Y acá, fíjense, cuando vamos a pasar a negativo, 11 menos 26, entran 139, ¿sí? Entonces teníamos 11, 139 más 11, menos 26. Y de esta forma vamos haciendo el inventario final, ¿sí? Esto es lo que nos va quedando. A ver, déjenme ver una cosa. Teníamos 23. 23 es lo que teníamos de inventario, más 139 menos 23 más 139, no 27, 55, 23. Y, acá era, el 11 estaba mirando yo. 11, 139 más 11,
Menos 26 nos da los 124. Fíjense ustedes, teníamos 11 más 139 menos los 26 que necesito en la semana 12, me da los 124. 124 menos 112 me da 12, ¿sí? Y cuando nos vamos a quedar en negativo, 12 menos 45, entran otros 139. Entonces fíjense ustedes que ya no preparé todas las semanas. Preparé en esta y en esta. Bien. Nos queda ver, ahora sí, dijimos que cuando teníamos lote por lote, el costo era, ¿se acuerdan ustedes el valor? Vamos por acá. $1.320, acá está resaltado, ¿sí? $1.320 si hacemos requerimientos lote por lote. De acuerdo a esta nueva modalidad, que es cantidad económica de pedido, vamos a hacer las cuentas. De la semana 8 a la 17 hay un total de 4 preparaciones. El costo de la preparación era 132. Por 4 preparaciones son 528. Acuérdense que antes eran 10, ¿no? Entonces tenemos 132 preparaciones por 4, son 132 pesos, dólares, que sale cada preparación. Por 4 preparaciones nos da $528. Costo de inventario. Acumulamos los 10 periodos. ¿Cómo sacamos 653 unidades? Sumamos 97 más 55 más 23 más 11, 124, 12, 104. Fíjense, esto tenemos 9, 140, 170, 270, 300, 310, 400. Y de esta forma llegamos a las 653 unidades. Sumamos todos los inventarios acumulados, ¿sí? Sumamos los inventarios acumulados, llegamos a 53. Y eso lo multiplicamos por el costo de mantener el inventario, que es de 0,6 por unidad por semana. Y nos da $390. Sumamos 391,80 a los 528 y nos da $919,80. Fíjense ustedes que es mucho más económico que estos 1.320, ¿sí? Podríamos hablar de un 30 por lo menos, ¿no? Acá están 900, un poquito más de un 30%, más caro es el dimensionamiento lote por lote. Por último, y para ir cerrando la clase, vamos a ver un método más heurístico que se llama The Silver Mill. Con respecto a la nomenclatura es más o menos la misma. Llevamos K al costo de preparación de la producción y H al costo de mantener una semana almacenada la unidad producida. Vamos a ir tomando distintos costos y cuando el costo siguiente supere al anterior, vamos a volver a comenzar. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el costo 1 es igual a K, el costo 2 es igual a K, que es el costo de preparación, más H por R2. R2 es la demanda en la semana siguiente. Y fíjense que le ponemos H, que es el costo de mantener una semana. Entonces, es como que tomamos el costo de preparar. Después tomamos el costo de preparar de uno más el costo de almacenar de otro. Y eso lo dividimos por 2. Promediamos. El costo 3 es el costo de preparar más el costo de una semana más el costo de 2 semanas por la demanda de la tercera semana. Fíjense que es como que estamos almacenando. Primero almacenamos una, ahora almacenamos 2.
y hacemos un promedio, dividimos por 3. Y de esta forma vamos haciendo los distintos costos. Cuando el C sub J es mayor al C sub J menos 1, quiere decir que el costo 2 es mayor al costo 1, nos detenemos y comenzamos de nuevo. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos durante 5 semanas, las demandas son semana 1, 18, semana 2, 30, semana 3, 42, semana 4, 5, semana 5, 20. El costo de almacenamiento, me lo voy a anotar por acá, es 2 pesos por unidad por semana. Almacenamiento, y el costo de almacenamiento, preparación, el coste es H. 2 pesos por unidad por semana. 2 pesos por unidad por semana. El costo de preparar la producción o de la orden de compra es 80 pesos. K es igual a 80 pesos. Fíjense, primer costo, dijimos que es el costo de preparación K, 80. Segundo costo, es el costo de preparación K, más 2, que es el costo de mantener el inventario por unidad por semana, por la demanda de la segunda semana. ¿Por qué? Porque la almaceno al principio y la tengo que aguantar una semana hasta que la tenga que utilizar. Y eso es lo promedio. 80 más 2 por 30 sobre 2 me da 70. Fíjense que este 70 es más chico que 80. Entonces seguimos. Y tomamos como que se fabrica en el primer periodo y luego se gasta en guardar hasta el segundo periodo. Ahora que va 80 más 2 por 30, más 2, pero son 2 semanas ahora que tenemos que guardar las 42. Fíjense que la demanda era 18, 30, 42. Entonces los 42 los tenemos que guardar 2 semanas. Esto dividido 3 me da 102,67. Ahora, fíjense, este valor ya es más grande que el anterior de 70. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos, stop. Paramos y definimos como que 1 y 2 sí, pero ya 3 no. Entonces, la cantidad 1 de preparación va a ser 18 más 30, que son las 2 primeras demandas. Ya tenemos 48. Seguimos adelante. Periodo 3. 80. 80 más 2 por 5. Acuérdense que 5 es la cantidad, fíjense, 5 es la cantidad pedida, 42 es la que estamos. 5 es la que vamos a almacenar, ¿sí? Y después también 20. Entonces, 80, preparación, es la de 42. Y la que tenemos que almacenar son esas 5. Entonces, fíjense, 80 más 2 por 5, promedio 45. Este valor todavía es más chico que 80. Seguimos adelante. 80 más 2 por 5, más 2 semanas de 20. Esto da 56, que es mayor que 45. Entonces, nos detenemos acá. El 20 no entra, ¿sí? Quiere decir que mi segundo valor va a ser R3 más R4, 42 más 5, 47. Como el periodo 5 es el último del horizonte, no necesitamos iniciar de nuevo el proceso, igualamos y llegamos al último de 20. Entonces, vamos a tener pedidos. Un pedido de 48 al comienzo, un pedido de 42 más 5, 47, 42, 47 y por último 20. 7, 8, 9, 109. A ver. Tenemos, ¿dónde está?
tenemos 18, 40, 60, 40, 109. Bueno, acá vemos las cantidades, ¿no? Fíjense que todas estas cantidades se acumularon primero. 18 más 30, 48, 42 más 5, ahí está, 48 era, no 42. 18 más 30, 48, 42 más 5 son 49 y por último los 20. Perdón, 42, 47, 48, 47 y 20. Eso me da el total de lo que tengo que pedir. Pero en lugar de pedirlo cada semana, lo voy agrupando. Primero agrupo 18 más 30, después agrupo 42 más 5 y por último 20. Entonces, ¿cómo va a ser el orden? La primera semana compro 48 y me guardo para la segunda. La semana compro después compro 47 y guardo para la siguiente y por último consumo la de 20. ¿Sí? De esta manera, esta es una forma también más económica. En lugar de preparar continuamente, voy preparando, dejando pasar algunas semanas. Entonces tenemos menos gastos de mantenimiento. No está hecha la comparación de esta con los anteriores, ¿sí? Pero bueno, es otra regla, otra forma de hacerlo. Por último, entonces, la importancia de los sistemas de información para colaborar con todas estas técnicas y herramientas. Me parece que es importante que ustedes no solamente conozcan que hay sistemas que ayudan a esto, sino cuál es la metodología, qué es lo que se busca, ¿sí? Para optimizar los procesos desde el punto de vista de costos en este caso y también de cumplimiento de los plazos de entrega, ¿no? Bien, déjenme ver cómo estamos bueno, son las 7:30 ya. Con esto estamos terminando con lo que tiene que ver con administración de operaciones y la aplicación de los sistemas de información y la tecnología de información a la administración de operaciones. A partir de la clase que viene, y ya para cerrar el curso, nos está quedando octubre y noviembre. Vamos a empezar a ver cuadro de mando integral, donde es una herramienta muy importante que tienen las organizaciones para poder medir cómo están su desempeño en los distintos sectores o partes de una organización, ¿sí? Y va a ser también motivo del trabajo práctico que van a desarrollar ustedes. Todo esto que hemos ido viendo a lo largo del año es como que se va a integrar en este trabajo práctico. Y bueno, también ahora vamos a ver, Clara ya está, así que ella les va a explicar la segunda parte del trabajo práctico. Las clases siguientes vamos a estar viendo en teoría lo que es el cuadro de mando integral y las distintas perspectivas del cuadro de mando, que va a tener como objetivo volcar la estrategia de la organización en el cuadro de mando y ir monitoreando el tiempo al tiempo, ¿sí? O sea, no esperar un año para mirar, sino que la idea es ir mirando a medida que el tiempo pasa para no desviar, que las organizaciones no se desvíen de los objetivos. O sea, no les sirve a las organizaciones al año darse cuenta que estuvieron haciendo algo mal o que están haciendo o que hicieron algo bien. Les sirve ir viendo qué es lo que va bien y qué es lo que va mal. Lo que va mal para corregirlo y lo que va bien para potenciarlo. Y decir, bueno, podemos, de esta manera estamos muy bien, sigamos adelante con esto, esto es una oportunidad. Y lo que está mal, corregirlo. Originalmente, el cuadro de mando estaba pensado así. Decían, bueno, Kaplan y Norton, que fueron uno de los primeros, los pioneros, podemos decir, en esto del cuadro de mando integral,
tenían ciertos eslogan, ¿no? O sea, esto va para todo. O sea, no se puede mejorar lo que no se puede medir, porque no sabés si estás mejor o está peor. Entonces, primero hay que medir. Y después, no se puede controlar lo que no se puede medir. Entonces, como primer objetivo, poder medir. Eso que podemos medir, expresarlo en KPI, índices de performance, y ver la evolución de esos índices a lo largo del tiempo, para poder corregir. Por eso hablamos de tablero de comando, ¿sí? Es como una especie de cabina de un avión, donde uno va tocando distintos instrumentos, el piloto, y va para llevar el avión a un aterrizaje seguro. Entonces, esto se asemeja por eso a una organización, ¿sí? Vamos a empezar viendo algunas definiciones, vamos a hablar de misión, visión, vamos a ir desde el comienzo de una organización, vamos a ver formas de organización también, y para que ustedes vayan teniendo material para poder hacer el trabajo práctico. Bien, vamos, no sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto. Bueno, esto es lo que hablamos ya al comienzo de la clase, ¿sí? La importancia de los planes de requerimiento, planificación de requerimiento de las empresas, distintos programas o distintos productos que se venden de estas características, ¿sí? Bueno, vamos a detener entonces. Recording stopped. Bueno, ahí paramos la grabación. Clara, ¿estás por ahí, no? Sí. A ver, sí. La veo. Sí, acá estoy. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo Muy bien. estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Y acá estamos. Todo bien. Bueno, un segundito que cambio la vista. Sí, yo decía, Clara, explicarles la segunda parte del trabajo práctico. Bien, si me bueno, pasás, pasame el control, así puedo compartir. ahí te paso, sí. Ahí estás. Y después, si tenemos tiempo, son menos 20, se podría ver algún trabajo, algún ejercicio más, ¿no? De esto que acabamos de ver. Vamos a revisar primero entonces los lineamientos del trabajo práctico. El trabajo, perfecto. Así después vemos algún ejemplo. Igual me diste bastante de lo que estuviste explicando. Sí, ya vimos algunos ejercicios. Sí, vamos a reforzarlo un poquito más y hasta ahí no va mucho más. Bueno, ¿cómo están? Vamos a aclarar algunas cosas como para estar todos de acuerdo y hacerlo un poquito más llevadero esto del trabajo y estar coordinados. En primer lugar, la semana anterior que habíamos tenido clase, les envié, habíamos conversado esto y después les mandé lo que era la primera parte del trabajo práctico. Las pautas eran, las que están acá, eran entre 2 y 4 participantes. Con eso cumplieron. Yo tengo el listado de los integrantes de cada grupo. No debería haber modificaciones, así que eso quedaría ya definido. Lo que sí les voy a hacer hincapié es en esto. Por favor, manden a esa casilla que está ahí todo lo que sea en la interacción, consultas, yo también devoluciones les voy a hacer. Siempre a esa casilla, porque si la mandan al de Gmail y a la de la facultad, se me mezclan y algunos se me puede perder o puedo omitir hacer alguna devolución o responderles en tiempo y forma. ¿Sí? Así que les pido, por favor, todo identificado. Cuando manden un mail, tanto a mí como también se lo pueden mandar a Bernardo, obviamente, ¿no? Pero siempre identifiquen en el asunto del mail el número de grupo, para que uno ya sepamos ya con quién estamos, sobre qué trabajo estamos hablando, ¿sí? Les había pedido
con esta primera parte, que ya enviaran por grupos, bastantes los hicieron, no todos, así que les pido que por favor, sí, vayan cumpliendo con eso, enviar con qué organización van a trabajar, ya charlamos de qué características tienen que ser, si hay alguna duda lo vuelven a preguntar, no hay ningún problema. Lo importante es que sea una organización, un organismo público, una empresa privada, puede ser una unidad educativa, lo que ustedes elijan, ¿sí? No importa, todo se puede adaptar, con cualquiera que ustedes seleccionen van a poder trabajar y van a poder desarrollar bien el trabajo, ¿sí? La idea de que alguno de ustedes, de los integrantes del grupo, esté vinculado de alguna manera o tenga proximidad o cercanía como para poder mirar un poquito con más detenimiento o tener acceso a alguna información, no es requisito, no es condición sine qua non, ¿sí? Es para facilitarles a ustedes la tarea. De lo mismo quiero aclarar porque algunos grupos me hicieron la consulta respecto de lo que tiene que ver con la información que le puedan pedir a la empresa y de no poner en riesgo ni la información de la empresa, porque la información sensiblemente no se la van a brindar, y tampoco exponerlos a ustedes, porque obviamente si alguno de ustedes está trabajando ahí, tampoco que corran ningún riesgo, ¿sí? Cuando ustedes vean que se les complica obtener alguna información, por ejemplo, lo que tenga que ver con datos para hacer los pronósticos, que es uno de los puntos que está pedido, los pueden simular, ¿sí? Los pueden más o menos armar en función de lo que ustedes conozcan, ¿sí? La idea no es que sea rigurosamente los datos exactos, ¿sí? Si no son posibles, no importa. Si tienen un producto sobre el cual quieran trabajar, por ejemplo, seleccionan determinada empresa y tienen un producto que es, digamos, el más destacado y sobre el cual quieren trabajar y hacer todo el trabajo. No hay problema que no lo identifiquen con el nombre real, ¿sí? Caracterícenlo, pero no le pongan el nombre real. Quieren ponerle inclusive a la empresa que ustedes elijan. Si no le quieren poner el nombre real, le pueden poner un nombre de fantasía, ¿sí? Lo importante es que más allá del nombre que tenga o con el cual lo presenten, puedan analizarlo y puedan hacer un trabajo interesante sobre eso, ¿sí? Tengan eso, digo para tranquilidad de ustedes y para que no haya confusiones. El tiempo límite lo vamos a ir precisando en función de lo que Bernardo les comentaba recién, de poder avanzar con las explicaciones de cuadro de mando, que es lo que está en la segunda parte de este trabajo, y lo que sí les vamos a pedir es que vayan haciendo avances, ¿sí? Hay algún grupo que ya estuvo trabajando en los 4 o 5 puntos que involucraron la primera parte, y ya me lo enviaron. El resto, bueno, cumplió con decirme con qué iban a trabajar para que yo los tenga identificados. La idea es, a partir de ahora hasta la entrega final del trabajo, todas las clases tener un rato dedicado a las consultas que ustedes puedan hacer, si tienen alguna duda, o hacer alguna explicación general, si vemos que en el transcurso de la semana las consultas se agrupan en alguna duda general, ¿sí? Pero vamos a dedicarle unos minutos, un ratito de cada clase, tanto Bernardo como yo, para que ustedes puedan ir siguiendo el trabajo, que no se estanquen, que no se queden. Por ejemplo, ahora la semana que viene, el lunes es feriado. Bueno, la idea es que ustedes puedan igual trabajar entre semana, y si van teniendo dudas, las vayan enviando como consulta por mail, y que no esperen a 15 días después para hacer la pregunta, para que ustedes distribuyan bien el tiempo, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que, como les digo, nosotros tenemos que hacer una buena gestión eficiente de todos los recursos. Y el tiempo es un recurso fundamental, ¿no? Hacer las cosas bien, pero a destiempo puede no ser eficiente, ¿sí? Probablemente no sea eficiente. Entonces, traten de acomodarse, ustedes piensen que no nos queda mucho tiempo,
prácticamente mes y medio, escasos 2 meses para finalizar la cursada, entonces en ese tiempo distribúyanlo para poder cumplir con el trabajo y que no, no se les complique después. Bien, bueno, vamos a las consignas. De la 1 a la 5 ya la tenían. A partir del punto 6, que es lo que agregamos acá, ahora yo lo puse todo en un solo documento. El punto 6 dice describir y diferenciar claramente misión y visión. Esto es lo que les comentaba recién Bernardo, de lo que va a ser la introducción al cuadro de mando. Vamos a ver lo que son las estrategias, metas, objetivos, el mapa estratégico, y todo eso para que ustedes puedan ir avanzando con el trabajo. El análisis FODA entiendo que es una herramienta que ustedes ya la han utilizado seguramente en alguna otra materia, con la cual están familiarizados, y que les va a permitir utilizarlo como disparador de la propuesta que necesitamos que ustedes formulen. O sea, nosotros les pedimos que analicen una organización, que hagan toda esta secuencia de puntos que les pedimos, y todo eso les va a ayudar a detectar fortalezas, debilidades, ¿sí?, amenazas y oportunidades. Entonces, a través de ese análisis, ustedes van a poder descubrir o bien una oportunidad que ustedes vean para la empresa, ¿sí?, que constituya una posible mejora, y van a focalizarse en eso y trabajar en eso, o alguna debilidad en la que necesiten trabajar y ofrecer una mejora para que esa debilidad sea superada, ¿sí? En función de eso, entonces van a tener que armar una argumentación, ¿sí? Va a ser la defensa de ustedes de la propuesta. Bien, después se les pide establecer las perspectivas y estrategias, determinar factores de éxito, ¿sí?, los KPI que recién les mencionaba Bernardo, armar el cuadro de mando integral de alto nivel y uno focalizado. Después vamos a ver bien, pero digamos a grandes rasgos, el cuadro de mando integral que aplica a toda la organización, y después focalizado en alguna unidad de negocio, porque siempre está vinculado, digamos que cada unidad de negocio respeta los objetivos de toda la organización, ¿no? Eso tiene que haber esa cohesión. Después vamos a ver también lo que significa el momento histórico, la ubicación del momento histórico. Puede ser, en este caso, después lo vamos a conversar, pero puede ser referidos a la totalidad de la organización o a algún producto, como les decía a ustedes, por ahí seleccionaron algún producto y quieren ver en qué estado está ese producto sobre el cual ustedes están trabajando. Bien. Como los últimos 2 puntos, me parece que son los dos más importantes, porque van a ser el cierre, donde ustedes van a poder volcar todo lo que pudieron analizar y obtener de la organización. El punto 13 les dice enunciar una propuesta de mejora en función de la información analizada, ¿sí? Ustedes van a trabajar, lo que por ahí les puede ayudar a ustedes es ponerse en lugar, como si fuesen propiamente de la organización, y dijeron, bueno, detectamos este problema o esta oportunidad y proponemos apuntalarlo desde esta manera para obtener un resultado positivo, ¿sí? O se pueden posicionar desde, por ejemplo, una consultora que va a hacer un análisis sobre la organización y le dice, bueno, de lo que nosotros observamos, vemos que esto lo podrían trabajar de tal manera para obtener, ¿sí? Pero todo eso tiene que estar articulado con toda la información que ustedes relevaron, con todo lo que analizaron, y tiene que tener un fuerte contenido de convencimiento, ¿sí? Ustedes van a tener que hablar y decir, bueno, esta es la propuesta que nosotros mejoramos por tal y tal y tal motivo, ¿sí? Van a tener que hacer una defensa sólida respecto de esa propuesta de mejora que convenza, en este caso va a ser a nosotros y a sus compañeros, ¿sí? Pero suponiendo que esa defensa se hace delante de la organización y tiene que convencerlo de que esa es la mejor opción, ¿sí? Entonces, para eso van a enunciar la propuesta y van a elaborar un texto argumentativo, que ahí ahora les explico en qué consiste, para poder hacer esa defensa. El trabajo tiene una parte escrita y una parte oral, ¿sí?
La parte escrita, vamos a trabajar en un ida y vuelta, así como les comentaba recién, para ir viendo los avances, y si hay que hacer ajustes, se los vamos a ir indicando en las entregas parciales y en las consultas que hagan. Y la otra parte va a ser, en este caso, como este año ustedes, digamos, en cantidad son muchos, lo que proponemos es que en vez de que ustedes hagan una presentación a través del Zoom y que nosotros les habilitemos la pantalla para que puedan compartir información y nos expliquen, por una cuestión de que a veces es difícil controlar el tiempo que uno, o sea, manejar el tiempo. Nosotros por ahí les decíamos, tienen X cantidad de tiempo para explayarse y es difícil por ahí encuadrarse en ese. Entonces, como son muchos grupos y no queremos que se queden sin exponer, lo que proponemos este año es que ustedes hagan un video, ¿sí? Que graben como si fuese una exposición. Se van a tener que ajustar al tiempo que les digamos, que les indiquemos, que van a ser 20 minutos. En esos 20 minutos tienen que distribuir correctamente el tiempo para que les alcance, ¿sí? Para presentar los contenidos mínimos de este trabajo, y nos muestren a sus compañeros y a nosotros cómo ha sido ese trabajo, ¿sí? Con una presentación exigua, pero suficiente para poder contextualizar al resto de los oyentes, de qué empresa están trabajando, de qué se relaciona, de qué se refiere, en qué trabaja, a qué segmento apunta, ¿sí? Todas estas cosas que hemos estado viendo. Y lo que queremos que hagan fuerza es en eso de defender esta propuesta que ustedes estén presentando, ¿sí? Lo que sí les pedimos que en ese video, en esa grabación, nos puedan enviar en forma previa, ¿sí? Los últimos días antes de la fecha que tomemos, o las 2 fechas o 3 fechas que tomemos para las exposiciones. En ese caso les vamos a pedir que estén o traten de estar todos presentes, porque finalizado cada uno vamos a darles unos minutitos para que el resto de los compañeros pueda hacer alguna consulta, o nosotros podemos hacer alguna consulta respecto de si quedó alguna duda o hay que aclarar algo, ¿sí? Y que participen todos. Todos los integrantes del grupo tienen que tener mínimamente una participación equilibrada dentro de lo que es la presentación. Bien, las herramientas. Para el desarrollo del cuadro de mando, vamos a pedirles, bueno, después lo van a ver bien en detalle, pero les vamos a pedir algunas de las herramientas que ustedes puedan conocer o aprender a trabajar básicamente en forma muy sencilla, que estén disponibles en la web, para poder armar un cuadro de mando y nos indiquen cuál es ese software que hayan elegido. Y respecto del texto argumentativo que les estaba comentando recién, bueno, es un texto en el cual ustedes van a tener que hacer una introducción, ¿sí? Donde presenten la dificultad que tienen que superar o la oportunidad, lo que les mencionaba recién. ¿Sí? Eso va a ser entonces, primero presentan la introducción, presentan qué es eso que detectaron ustedes. El desarrollo va a ser la formulación de la solución, es decir, la propuesta en sí, y después una conclusión final, ¿sí? Eso es a grandes rasgos lo que necesitamos que desarrollen como texto argumentativo. La extensión de lo que es el trabajo, no vamos a ponerle un límite de 4 hojas o 10 hojas, eso manejen ustedes, eso es obviamente en la parte escrita, en la producción escrita, y después, bueno, van a tener que regular el tiempo para hacer la presentación en el video, ¿sí? Bueno, acá les comento cómo es el tema entonces del video. Van a tener los 20 minutos, ¿sí? Deberá contener el desarrollo de trabajo, considerando principalmente una presentación sucinta de la organización, ¿sí? Algo breve, para situar en contexto al resto de la clase, distinguir claramente misión, visión, brevemente explicar el análisis FODA que ustedes hicieron y qué es lo que les dio fundamento a la propuesta de mejora, mostrar en el cuadro de mando qué es lo que ustedes hayan hecho, por lo menos alguna captura de pantalla como para ver con qué software estuvieron trabajando y
mínimamente nos expliquen, algunos de esos ítems que los contienen, y abundar en la argumentación de la mejora, ¿sí? Por eso les digo, hagan hincapié en la parte final, que es lo más jugoso de que podemos obtener, ¿sí? Bien, y como final de este trabajo les hacemos una aclaración y compartimos cuáles son las consideraciones para la calificación de este trabajo y de la presentación, ¿sí? De ambas cosas, de la producción escrita y la producción digital. Entonces, les presentamos acá una grilla, que son con las pautas con las que vamos a estar trabajando para evaluarlos, y que voy a tener la calificación. Recuerden que la calificación del trabajo práctico forma parte de la nota final de promoción, ¿sí? Pero armar el trabajo, hacer el trabajo, es obligatorio tanto para aprobación de cursada como de promoción, ¿sí? Pero bueno, en el caso de que sea promoción, se promedia, ¿sí? O tiene una valoración dentro de lo que es la nota final, junto con los 2 parciales aprobados. Entonces, como calificación, vamos a considerar estas 3 valoraciones, digamos, que se ajuste más o menos, o que sea muy acertado, en cuanto a la presentación formal del trabajo en general, ¿sí? Me refiero a lo que es la presentación el encuadre dentro de la hoja, la tipografía. No les pido ninguna en particular, pero sí que sea uniforme, ¿sí? Si han estado trabajando, por ejemplo, son 4 integrantes y cada uno hizo una parte, bueno, respeten una misma línea de fuente, ¿sí? De tamaño de fuente, de disposición en la hoja, eso tiene que ver, y ahora les voy a explicar por qué. Que se ajusten a la secuencia que solicitamos, que haya coherencia en el contenido, digamos que el desarrollo no implique punto 1, punto 2, punto 3, y sean como compartimentos estancos que no estén vinculados. Y todo tiene que ser una línea. Es más, si ustedes quieren proponerlo, no punto 1 y el desarrollo, punto 2 y el desarrollo, sino todo un desarrollo encadenado que contenga, digamos, que el contenido responda a todos los puntos, quizás eso sería también mucho mejor. Claridad en el contenido, muchos datos, muchos números, sin ninguna explicación que lo sustente, no es bueno, tiene que ser bien claro. Lenguaje técnico y profesional, tanto por escrito como en la presentación verbal. Manejo y distribución del tiempo en la presentación, esto que les decía, que distribuyan bien el tiempo en los 20 minutos que tienen. Aplicación de contenidos en la materia. Ustedes vieron que, por ejemplo, en uno de los puntos pedimos pronósticos, análisis FODA, cuadro de mando. Digamos, hay bastante de análisis, entonces vuelquen todo lo que ustedes aprendieron de los contenidos de la materia en armar el trabajo. Capacidad de respuesta, consulta de pares y docentes, eso va a ser en el caso de, tanto en la forma escrita, en las devoluciones, digamos, en las correcciones que puedan hacer ustedes a partir de las devoluciones que les hagamos, o finalizada la presentación verbal, después de terminado el video, esos minutitos que tengan para consulta, a ver con qué dinámica utilizan ustedes o cómo manejan las respuestas. Y cumplimientos en las entregas parciales. Esto que yo les digo. Si para hoy les había pedido que me digan simplemente con qué organización van a trabajar, bueno, traten de ir cumpliendo, ¿sí? Por eso les digo, hay grupos que sí ya lo hicieron, inclusive avanzaron un poco, y otros que ni siquiera me enviaron nada. Entonces, esas cosas van a ser tenidas en cuenta, ¿sí? De esta forma, y bueno, eso va a dar un resultado. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bernardo, no sé si querés aclarar algo respecto del trabajo. No te escucho. Sí, estaba muteado. Sí, no, está muy claro. Es muy interesante el trabajo práctico para integrar los conocimientos, así que traten de dedicarle el tiempo. En este mes o estos 2 meses que están quedando, no va a haber mucha actividad práctica.
va a haber más que nada algunas clases teóricas, donde iremos hablando de varios de estos contenidos. Así que bueno, aprovechen el tiempo en lo que sería la parte práctica para hacer consultas. No les estamos pidiendo que el tiempo es el, digamos, mínimo necesario como para ir haciendo un trabajo que tenga sentido y que puedan integrar los conocimientos, ¿sí? Como les comentaba Clara, elijan ustedes la empresa o la organización que les parezca más conveniente. En ningún momento pretendemos tomar datos de organizaciones. Eso no es el objetivo, solamente que ustedes puedan hacer el ejercicio, así que en los casos que los cuentan bien y en el caso en que no, los pueden simular o imaginárselos ustedes. Y bueno, cuanto más puedan volcar, obviamente de esto mínimo que les pide Clara, pues si quieren agregar, hemos visto algunos métodos del caso, con algunas donde separábamos las distintas dimensiones, veíamos el objeto, el problema, veíamos la solución y veíamos también cómo los sistemas ayudaban a esa solución, ¿sí? Entonces, si lo orientan para ese lado, les va a resultar mucho más sencillo y por otro lado, les va a servir, ¿no? Les va a servir para el futuro lo que puedan hacer como ingenieros en sistemas, ¿sí? Y bueno, y vamos a estar todas las semanas para acompañarlos en este trabajo. Está muy bien, digamos, ahí indicado en lo que preparó Clara, cómo es la forma después de corregirlo, y bueno, cómo van a ir siendo las secuencias semana a semana para que ustedes puedan progresar, ¿sí? Y no tengan inconvenientes. Así que bueno, aparte del cuadro de mando, de las clases teóricas, seguramente hay una también que tiene que ver con tipos de organizaciones. Vamos a ir complementando con algún material que les va a resultar de mucho interés para poder cerrar el ejercicio, el trabajo práctico. Así que bueno, no sé si por ahí en algún, no sé, como les decía recién, creo que ustedes han hecho análisis FODA en alguna otra materia. Si no, lo que podemos hacer es darles algún ejemplo, claro. Buscar algún ejemplo y hacerles el análisis, como para que ustedes tengan como una guía, ¿sí? Claro, sí. Lo que podamos aportar de ejemplos prácticos para que ustedes los ayude, los vamos a subir. Quizás no los veamos en clase para no robar tiempo a todo lo que necesitamos que ustedes tengan como material teórico para hacer el trabajo. Pero se los vamos a ir sumando para que ustedes los puedan consultar en la plataforma. Quizás por ahí, si alguno no está no tiene muy en claro o no sabe cómo encararlo, bueno, a lo mejor viendo el ejemplo les puedo ayudar, y si no, siempre está la consulta, ¿sí? No se queden con ninguna duda, sobre todo si no respondemos enseguida, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo más pronto posible las devoluciones y las respuestas para que ustedes puedan agilizar el armado del trabajo y no se demoren, ¿sí? Respecto de ahí de algún comentario que vi recién, respecto del nivel de conocimiento que pueden tener respecto de la organización que ustedes elijan. Por ahí eligen alguna organización que, como nosotros les decíamos, si ustedes no tienen llegada, pueden buscar alguna que esté en internet, y que hay mucha de la información que nosotros les pedimos en el trabajo que está ya consignado, ¿no? Cómo es la estructura, a qué se dedican, en qué segmento trabajan, todo eso lo pueden deducir muy sencillamente con leer la data que está en una página. Pero si ustedes quieren abordar alguna organización y no tienen demasiada información, bueno, traten de buscar por lo menos lo que es la organización en general, o traten de asociarla a algo similar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ustedes, no sé, se me ocurre del año pasado que habían comentado, de un trabajo hecho sobre una clínica, pero que le faltaban datos como para organizar la estructura, y que no lo tenían bien definido porque había cosas que en realidad, como era muy nueva, todavía no estaban establecidos. Pero bueno, por ahí pueden hacer el paralelismo con alguna otra organización
que ustedes sí conozcan o con la organización que esté estandarizada en la página para algo similar en el rubro, y entonces pueden hacer ese ensamble de información, no tiene que ser exacta, ¿sí? Ustedes siéntanse con esa libertad, obviamente no es crear y que sea todo fantasía, pero sí pueden ustedes crear o recrear ciertas partes como para que ustedes puedan trabajar tranquilos y no se sientan ni acorralados porque no pueden obtener información, ni se sientan que no puedan trabajar o que no puedan abordar alguna organización que ustedes quieran trabajar y que piensen que por algún lado no pueden encarar, ¿sí? Otro de los consultas que hicieron la otra vez también fue, por ejemplo, de las organizaciones que no tienen que ver con fines de lucro, o que no son las típicas empresas comerciales, ¿sí? Quizás lo más sencillo, lo más común es encarar la empresa tal, no sé, que tenga que ver con desarrollo de software, o que tenga que ver con producción, no sé, una industria automotriz, miles de ejemplos hay. Pero si ustedes quieren trabajar, por ejemplo, con una obra social que no tiene fines de lucro, pero tiene bien definido cuáles son sus unidades de negocio, ¿sí? Quizás lo que está detrás no sea perseguir un rédito, ¿sí? Pero hay otros. Si hablamos, por ejemplo, de una unidad educativa, el rédito no hay no se persigue fines de lucro en una unidad educativa, ¿sí? Pero hay otras cuestiones que sí tienen que ver y que es muy rico ese análisis y también les puede ayudar y se puede trabajar totalmente con cualquiera de las empresas que ustedes quieran trabajar, ¿sí? Así que en eso quédense tranquilos y trabajen con lo que a ustedes les guste y con lo que se sientan cómodos. No es acá obligación de buscar algo en especial, lo que a ustedes les resulte más sencillo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Estaba mirando el chat, creo que vos ya lo comentaste, Clara. Dice, nosotros pensábamos hacerlo de una empresa grande, pero de la que no tenemos contacto. Después de esto queda claro que mientras más interiorizados estemos, más se podrá aportar al TP. Sí, quizás sí, también... Hay empresas que ponen datos en internet, los pueden tomar de ahí, y si no los pueden simular, no hay problema. No hay problema. Lo que sí tienen que tratar de completar las distintas secuencias, ¿sí? Eso sí. Sí, también hay otra cuestión de, por ejemplo, si alguno ha seleccionado alguna empresa que es multinacional o es de dimensiones muy grandes, entonces después cuesta abordar y sintetizar todo el análisis que nosotros les pedimos. Entonces, lo que pueden hacer es presentar toda la organización, la organización en el nivel general y después abordar una parte, ¿sí? Por ejemplo, sectorizar y decir, bueno, vamos a trabajar con esta parte, ¿sí? Poner en contexto de toda la organización en su real dimensión, pero después focalizarse en algo que a ustedes les permita trabajar, ¿no? Tampoco vamos a hablar en algo tan que se vaya porque no les va a dar el tiempo para trabajar, ¿sí? Y realmente se va a desperdiciar el esfuerzo que ustedes hagan. Vayan a algo concreto, ¿sí? No importa que sea grande o que sea chico. Exacto. Que ustedes seleccionen, ¿sí? Lo importante es cómo lo encaran. Y les vuelvo a repetir, si pensaron en alguna organización y ustedes creen que no le encuentran la vuelta, pueden replantear otra organización, todavía están a tiempo, o pueden consultarnos y ver de qué forma abordan el tema para poder desarrollarlo tranquilamente con lo que ustedes definieron. ¿Sí? Después acá hay otro chat. Nosotros estamos definiendo la empresa, por eso aún no enviamos nada, pero lo más pronto posible estamos enviando. Bueno, tienen ahora, el lunes que viene no tenemos clase, aprovechen estos días para ir pensando en algo. Y bueno, si alguno se ve imposibilitado o no se orienta para cómo comenzar, me manda un mail a mí o a Clara y por ahí podemos darle alguna idea, ¿sí? Pero no se queden sin ir haciendo el trabajo, ¿sí? Porque es bastante interesante, sobre todo que ustedes después lo van a presentar y lo van a tener que defender y bueno, está bueno. Los años que lo venimos haciendo, el resultado es muy bueno.
por lo general les gusta a los chicos, siempre, digamos, se encuentran muy satisfechos por haber hecho el trabajo práctico. Cuesta un poquito, digamos, es un esfuerzo integrar los conocimientos, pero después se ven los resultados, que ya les digo, en todos los años ha sido muy, muy provechoso.